Invincible del capítulo 1, ¿crees en el destino? Los ojos de Pirra estaban fijos en la mujer que tenía delante. Una mujer que había matado a una doncella, venció al director y también la venció a ella. Todo era todavía un poco difícil de creer, a pesar de que acababa de suceder. Sí. Dio un paso atrás, y su arco y flecha de cristal se reformaron, apuntando directamente a la chica pelirroja que yacía en el suelo. No dudó en tirar de la cuerda, ni se arrepintió de lo que podría estar a punto de hacer. No había sido nada parecido a una competición, ni a una lucha contra Grimm. Esta era una mujer, que pensaba y sentía exactamente como ella lo hacía, y sin embargo estaba tan lista para tomar una vida en un instante. Hubo un latido que pareció durar una eternidad, lo que pudo haber sido el último latido del corazón de Pirra. Sus dedos soltaron la cuerda y la flecha fue disparada directamente a su pecho. Por un momento, Pirra no pudo reaccionar más allá de la conmoción. Conmoción, que realmente había sucedido y que estaba a punto de morir. No estuvo a punto de ocurrir, no pudo haber pasado, su vida realmente estaba a punto de terminar. Entonces, el dolor se apoderó de mí. La agonía de una flecha enterrándose en su pecho, cortando los órganos de su interior. El fuego de sus nuevos poderes parecía demasiado feliz de ayudarlo, ya que sus entrañas comenzaron a arder. El calor entraba a raudales en su cuerpo, y la sangre que había comenzado a llenar sus pulmones estaba hirviendo. Se extendió por todo su cuerpo, zarcillos de fuego ardiendo bajo su piel, por sus brazos, sus piernas y hasta su cabeza. Las estrellas en el cielo le guiñaron un ojo, su luz brillante le rogaba que se aferrara a la vida, incluso cuando comenzaban a atenuarse y desvanecerse de su visión. Trató desesperadamente de mantener vivas esas luces en sus ojos, rezando para poder simplemente atravesarlas y que todo estuviera bien. Que la chica invencible no era solo un nombre inventado por su manager para capitalizar su habilidad, sino que realmente podía ser lo suficientemente fuerte como para no morir. Oh, Dios, ella no quería morir, sin embargo, mientras tanto, Pirra estaba sentada en una agonía insoportable. Demasiado débil y atormentada por el dolor para hacer otra cosa que quedarse quieta mientras la muerte la arañaba con una ferocidad tan horrible, incluso cuando su alma gritaba de angustia. Su vida pasó ante sus ojos, y todos los errores que había cometido se le presentaron de repente. ¿Por qué no se había esforzado por no ser tan famosa? ¿O incluso simplemente dejó de lado sus miedos y trabajó más duro en su vida social? ¿Por qué, por qué dejó que los nervios la vencieran, y no simplemente confesó sus sentimientos por Jaune mucho antes? Tantos errores, tantas ocasiones perdidas, ¿cuándo fue la última vez que llamó a sus padres, solo para decirles cuánto los amaba? En un movimiento que casi podría considerarse suave, su asesino colocó su mano sobre el tocado de Pirra y lo sostuvo suavemente mientras otra ola de energía pasaba por las yemas de sus dedos y llegaba a la niña indefensa a sus pies. Su cuerpo palpitó una vez más bajo la tortura, antes de que finalmente el fuego se extendiera y envolviera su mente, incinerando su vida con un macabro infierno final. El grito agonizante de Pirra atravesó el aire y se levantó de la cama. Lo primero que sintió fue el frío, el mismo que alguien sentiría en la oscuridad de la noche en su dormitorio. ¿Qué fue exactamente donde se encontró? Envuelta en mantas, vestida con su pijama, y mientras la luz de la luna brillaba a través de su ventana, vio que estaba en su habitación. No la de Beacon, su habitación. Allí estaba su televisor, sus libros, sus osos, sus armas, y sus ojos fijos en la espada y el escudo en un rincón de la habitación. Allí estaban expuestos, brillantes, limpios e intactos. Pero, ¿cómo? La puerta de su dormitorio se abrió de golpe antes de que pudiera seguir pensando, y un hombre entró corriendo en ropa interior y una camisa de dormir, seguido de cerca por una mujer de mediana edad que se ataba apresuradamente la bata. Pirra. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mamá. Papá. Su respiración se entrecortó mientras los miraba, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras era bombardeada con sentimientos de alivio, confusión y terror, que brotaron dentro de ella para convertirla de nuevo en la niña de su infancia. Cariño. ¿Qué pasa? El tono de su padre cambió del de guerrero cauteloso que había sido preparado para un ladrón, al padre amoroso y protector que normalmente era. En un instante estaba a su lado, con las manos suavemente apoyadas en sus hombros. Todo fue demasiado para ella, y sin vacilar ni avergonzarse, Pirra se arrojó a los brazos de su padre y comenzó a llorar a gritos. Trató de balbucear palabras. Estrangulamientos de Beacon y Torre morían en su garganta mientras sollozaba en sus brazos.
A pesar de su confusión, la envolvió en un fuerte abrazo, balanceándose hacia adelante y hacia atrás para tratar de calmar a su pequeña. Su madre también se abrió paso a su lado, y tan pronto como se sentó, Pirra se acercó desesperadamente y la abrazó también. No dudó ni un segundo y se acariciaba suavemente el cabello mientras lloraba, arrullando suaves palabras de amor para su hijo. «Está bien, nena, está bien. Estamos aquí, está bien». Pirra mantuvo su rostro enterrado en el hueco de los brazos de su padre, dejando que la agonía de su propia muerte realmente se asentara sobre ella, y concentrándose en los constantes latidos de su corazón para calmarla. Su calidez no era como la que acababa de sentir, y estaba casi congelada en comparación. Pero sus brazos grandes y fuertes la mantenían quieta, el olor del champú de su madre le decía que estaba en casa, que estaba a salvo. Su mente luchaba dentro de sí misma, argumentando que necesitaba advertirles antes de que fuera demasiado tarde. Cinder estaba en la torre. Iba a escapar. Pero el alivio que sintió al estar en los brazos de sus padres fue demasiado. Se movió ligeramente cuando la camisa de su padre se mojó con sus lágrimas, inclinándose más hacia su madre. Las camisas de ambos se empaparon rápidamente con sus lágrimas, a pesar de sus breves y avergonzados intentos de contenerse. Sin embargo, no se movieron, simplemente la sostuvieron en sus brazos y esperaron hasta que estuvo lista. Pasaron horas antes de que finalmente se detuviera, con los ojos rojos y las mejillas húmedas. No se movió de inmediato, permaneciendo quieta en el abrazo amoroso y tranquilizador de sus padres. Sin embargo, cuando lo hizo, su cabeza se movió lentamente hacia arriba, y los brazos que la rodeaban se separaron constantemente, dándole espacio para moverse pero sin abandonarla por completo, incluso cuando salió de la bola en la que se había acurrucado. Su padre la miró a los ojos verdes con su propio par de piercings. No estaba enojado, ni juzgando, ni siquiera compadeciéndose, sino suplicando, desesperado por saber qué había molestado tanto a su bebé. El cabello rojo de su madre se balanceó en la visión mientras apretaba un poco los brazos y la acercaba más. «¿Estás bien, cariño? ¿Qué pasa?». La voz de su madre era suave y gentil, solo sondeaba sus problemas, pero no presionaba. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía decirles a sus padres que había muerto, que lo estaba, de vuelta a casa? ¿Vivo de nuevo? Vivo. ¿Cómo estaba viva? Comenzó a hiperventilar mientras su mente se aceleraba, tratando patéticamente de comprender la imposibilidad de lo que había sucedido. Los brazos de sus padres la rodearon nuevamente en un instante, y pudo escuchar vagamente a su padre preguntándole qué le pasaba. Yo morí. Su garganta se atascó de nuevo cuando los recuerdos volvieron a su mente. Sin embargo, no se le saltaron las lágrimas, y se mantuvo firme contra la avalancha de emociones que la desgarraban. Le hubiera gustado llamarlo fuerza, pero en realidad estaba demasiado débil, había llorado demasiadas lágrimas y por eso no le quedaba ninguna. Como puñaladas en su corazón, parecía atragantarse con sus palabras, sacudiendo el cuerpo en un intento de llorar solo para que no sucediera nada. Y así se contuvo, endureció su cuerpo para que aún estuviera en los brazos de sus padres. Captó la mirada confusa que sus padres compartieron brevemente, antes de volverse directamente hacia ella. No los culpó por no entender, ella misma no lo hizo. Después de varias respiraciones profundas, estaba lo suficientemente tranquila como para continuar, pero esta vez sus padres no le preguntaron nada sobre lo que la había molestado. En cambio, su madre tomó su rostro entre sus manos. Usando un solo pulgar para secar una sola lágrima restante, la miró a los ojos. «¿Estás bien, cariño?». Ella asintió levemente, antes de obligarse a esforzarse más y hacer un intento más adecuado. No confiaba en sí misma para hablar, y simplemente se mantuvo así. Sin embargo, su madre pareció entenderlo y le dio un último apretón antes de que ella y su padre se levantaran de la cama. «Hablaremos de eso por la mañana si quieres, ¿sí?». Ella asintió, esta vez con razón, mientras sus dos preocupados padres se dirigían hacia la puerta. «Espera». Se congelaron en el acto y la miraron con preocupación. Su cabeza se volvió lentamente hacia la ventana. ¿Puedes abrirlo? ¿Estás seguro?», preguntó su padre, comenzando a dar unos pasos hacia ella de todos modos. «Es la oscuridad de la noche, querida, te congelarás». Ella negó con la cabeza en señal de confirmación. Cuanto más frío hiciera, mejor, no podría soportar el calor en este momento. Su padre se movió y lo abrió ligeramente, lo suficiente para dejar pasar un poco de aire fresco, pero aún sintiéndose demasiado protector para abrirlo por completo y dejar que su hija se congelara.
Mientras caminaba de regreso a través de su habitación, se detuvo a su lado y le dio un último beso amoroso en la cabeza antes de dirigirse a la puerta y finalmente salir. Petus cerró lentamente la puerta de la habitación de sus hijas, cada gemido de la puerta y cada chasquido de la manija resonaban con fuerza por toda la tranquila casa. Se volvió hacia su esposa, que compartía la misma mirada inquieta que él sentía. ¿Qué fue eso? ¿Cómo podría una pesadilla? No conozco a Thalía, no ha tenido tanto miedo desde que era una niña. Su esposa asintió, murmurando en voz baja Green People 6, la película de terror que Pirra se había quedado despierta en secreto para ver con ellos en secreto. Tan embelesado como su esposa había estado con la película, Petus estaba dormido cuando Pirra chilló por primera vez y se delató. Había tenido pesadillas durante días después, solo se ralentizaron cuando la dejaron quedarse en su cama durante algunas noches. Dudaba que funcionara ahora que era una jovencita. Llamaré a Azul y por la mañana, le diré que cancele la sesión de fotos de Pumpkin Pete para la tarde. Dijo Petus mientras se abrazaba a un lado del pasillo, dejando que su esposa guiara el camino de regreso a su habitación. Ella no será feliz. Tampoco lo hará el de Pumpkin Pete, lo sé. Pero tendrá que lidiar con eso. Entre la beca de Pirra en Beacon y el dinero que hemos ahorrado para ella en los torneos, nos las arreglaremos para el dinero. ¿Lo haremos? Era un tema de discusión frecuente entre los dos, el manejo de las finanzas de la familia en torno al entrenamiento de Pirra. Sus acuerdos de modelaje y patrocinio le reportaron mucho dinero junto con las ganancias de los torneos, pero la cantidad que había que gastar en ella era excesiva. Tutoría adicional sobre sus habilidades marciales, mantenimiento extenso y municiones, compra de nuevas herramientas y equipos para el taller cada vez más grande que habían hecho para ella. Incluso con los ahorros adicionales de su propio trabajo anterior antes de que se retiraran para centrarse en su entrenamiento, convertir a Pirra en un prodigio había sido un asunto costoso. Tendremos que hacerlo. Las finanzas estarán ajustadas y tendremos que ajustar un poco más el presupuesto, incluso si somos solo nosotros dos. Pero bueno, siempre podemos volver a trabajar si lo necesitamos, estoy seguro de que podría recuperar mi antiguo trabajo si suplicara lo suficiente. Esbozó una sonrisa a pesar de que su esposa estaba de espaldas a él. Después de cuánto tiempo habían estado casados, ella todavía lo sabría. Sí, Petus frunció el ceño al ver que su intento de humor fracasó. Había querido tratar de distraerla un poco de lo que acababa de suceder, sabiendo lo terriblemente difícil que sería para su esposa dormir con la mente aún acelerada. No es que pudiera hablar, estaría tan despierto como ella. De todos modos, seguirá recibiendo muchas solicitudes de modelaje, incluso si Pumpkin Pete intenta ponerla en la lista negra por despecho. Para una empresa de cereales dirigida a los niños, son terriblemente mezquinos. Es una chica muy bonita, Thalía aceptó a medias. Se quitó la bata y se preparó para meterse en la cama, los brazos de su marido la rodearon antes de que pudiera hacerlo, y él le dio un suave beso en la parte superior de la cabeza mientras ella se relajaba en sus brazos. Podría ser solo nervios, cariño. Nunca antes había estado fuera de casa durante tanto tiempo como lo estará. Ya verás, cuando llegue la mañana estará como la lluvia. Él le acarició los brazos para tranquilizarla y ella asintió con la cabeza. La soltó sin decir más palabras y se unió a ella en la cama mientras ella se deslizaba. Acercándola a ella, esperaba sinceramente no haberle mentido a su querida esposa, y que se despertara y su bebé estuviera bien. No más lágrimas. No más miedo. Volvería a ser la misma de antes. Esperaba. Pirra yacía tiritando en su cama, saboreando el viento fresco que la helaba hasta los huesos. Había pateado las mantas y las había tirado al suelo poco después de que sus padres se marcharan. Cualquier cosa para evitar el calor de nuevo. Sin embargo, se había calmado, ya que el horrible despertar por el que había pasado había pasado. Ahora estaba pensando. Pensando en lo que estaba por venir, si es que había algo. ¿Era esta una especie de despedida final en su mente antes de fallecer? ¿O era real, y tuvo una segunda oportunidad? Sus manos se deslizaron por la sábana. Se sentía real, y ella esperaba más que nada que lo fuera. Pero, ¿podría serlo realmente? Sonaba tan imposible, que podía morir y entonces, sacudió la cabeza para despejar sus pensamientos, pero por más que lo intentó, todas las dudas y preguntas no cesaron. Su cabeza comenzó a doler mientras su mente se negaba a rendirse, se negaba a calmarse y dejarla dormir. En lugar de eso, cerró los ojos por la ventana, mirando las estrellas y la luna fracturada que se encontraba entre ellas.
Sería una noche muy larga. Pirra observó la salida del sol fuera de su ventana, el resplandor la hizo estremecerse instintivamente, pero aún se negaba a apartarse. Era el amanecer más hermoso que había visto en su vida, pero no sabía cómo se sentía al respecto. El lío de emociones de la noche pesaba sobre sus entrañas, una maraña de tristeza, miedo y arrepentimiento. Sin embargo, estaba pasando, desvaneciéndose en una confusión simple pero casi obsesiva. Estaba viva. El cómo y el por qué eran casi inquietantes por lo incontestables que eran. Supuso que podría haber sido la vida después de la muerte, pero lo dudaba. Ninguna religión de la que hubiera oído hablar había descrito algo así, y tampoco podía ser un sueño. Todo se sentía tan real, tan perfecto para la forma en que lo recordaba todo. La suave suavidad de sus sábanas de seda. El olor a lavanda en sus cojines por el limpiador que usaba su mamá. Las pequeñas astillas en el marco de madera de su cama de donde accidentalmente la había golpeado con la cuchilla sobre Milo mientras limpiaba. No creía que estuviera muerta. ¿Era parte de su semblante? Eso no tenía mucho sentido, teniendo en cuenta que no tenía nada que ver con el magnetismo, pero tampoco podía ser una segunda semblanza. Tales cosas eran fantasía incluso comparadas con los cuentos de hadas de las doncellas. Pero una apariencia no era un lugar demasiado ridículo para comenzar, dado lo poderosos y extraños que podían ser muchos de ellos. ¿Alguien más la había enviado atrás en el tiempo? Tal vez eso era lo que hacía su propia apariencia, quienquiera que fuera esta persona. Excepto que eso era justo lo que necesitaba. ¿Quién podría haberla enviado de regreso? Estaba sola en esa torre, aparte de su asesino, y dudaba mucho de que Cinder lo hiciera. Solo pensar en esa mujer hizo que una combinación de bilis y terror se le subiera a la garganta. Y algo más que un poco de odio. Eso era nuevo para Pirra, nunca antes había odiado a nadie. Ha estado enfadada, por supuesto, y a veces sus fans podían ser más que un poco molestos cuando insistían en tener autógrafos mientras ella estaba ocupada en la ciudad. Pero nunca odiada, nunca antes, tal sentimiento era tan personal, y su vida había estado tan separada de la mayoría. Hasta ahora, no era solo que la hubiera matado, sino la devastación que había desatado sobre Vale, el daño, las muertes, la odiaba por mucho más que sus propias razones egoístas. Era difícil de hacer, pero recordó el discurso que Cinder había pronunciado antes del ataque de los Grimm, y justo después, podía igualar la voz fácilmente cuando la obsesionaba tanto. Su discurso había estado lleno de tantas mentiras, pero ¿qué otra cosa se podía esperar de alguien que había mentido constantemente sobre ser un estudiante de Haven, sobre tantas cosas en tan poco tiempo? Se preguntó si Cinder era siquiera su verdadero nombre. Su creciente desprecio fue interrumpido por un golpe en su puerta. Bajita y suave, se dio cuenta de que era su madre incluso antes de que se dejara entrar. No dijo nada, simplemente se acercó al lado de la cama en la que estaba acostada Pirra y le acarició suavemente el cabello. Todavía estaba en pijama y, por el sonido lejano de la ducha, parecía que no llevaban mucho tiempo despiertos. «Oye bebé, ¿dormiste?» Sacudió la cabeza solo una fracción de pulgada, pero su madre lo vio con facilidad y se inclinó más cerca. «¿Puedo prepararte un desayuno si quieres? ¿Huevos? ¿O tal vez unos panqueques?» Hubo un extraño tic en el rostro de Pirra al oír la última palabra, pero su madre lo apartó de su mente. «Huevos, por favor», la somnolencia en su voz era clara, si las bolsas que se formaban debajo de sus ojos no hubieran sido lo suficientemente obvias. Aún así, Talia hizo lo que su hija le pidió también, y Pirra se encontró una vez más vacía en su habitación. «No puedo quedarme aquí para siempre», Pirra pensó para sí misma, mientras levantaba lentamente su cuerpo de la cama. Sus pies tocaron el suelo con un temblor que la campeona pensó que nunca antes había sentido. Fue difícil. Asustadizo. Pero se obligó a ponerse de pie de todos modos. Realmente no se sentía muy diferente. Un poco más ligera quizás, pero físicamente era la misma. Caminando hacia su armario, lo abrió con un poco de inquietud, deteniéndose cuando vio lo que le esperaba. Allí, brillante y prístina, estaba su armadura. En el fondo de su mente, sabía que no encontraría ningún daño, incluso cuando sus ojos vagaban por él, en busca de abolladuras y marcas de quemaduras. Nada, ni una sola señal. Apartó los ojos y metió la mano en el interior solo de la memoria, agarrando su bata escarlata. Ahora vestida con algo más que su pijama, abrió la puerta de su habitación y dio sus primeros pasos vacilantes fuera de su habitación. El sonido de la ducha se detuvo en el pasillo hacia la habitación de sus padres, pero ella no le prestó atención mientras bajaba las escaleras.
A medida que avanzaba por su hogar, su verdadero hogar, sus sentidos se llenaron de familiaridades. El olor de las velas aromáticas secas que descansaban sobre un armario junto a la puerta principal, la sensación de la barandilla de madera contra las yemas de los dedos, las vistas de la ciudad al otro lado de la ventana, ya bulliciosa al comenzar el nuevo día, y los sonidos del chisporroteo mientras su madre fríe huevos en la cocina. Se sentó en silencio, esperando torpemente en la mesa de la cocina. Con su madre todavía cocinando, Pirra se acercó al control remoto del televisor y lo encendió para cortar el silencio. Al ojear los canales no se reveló nada de interés, y finalmente lo dejé en algún programa matutino que entrevistaba a Spruce Willis sobre una próxima película. Dejó que sonara en el fondo, pagando solo un interés marginal cuando su padre entró en la habitación. «Buenos días, cariño. ¿Tú, te sientes mejor?» Sacudió lentamente la cabeza y forzó un pequeño no mientras le colocaban un plato de huevos y tostadas. No echaba de menos la mirada preocupada que compartían sus padres, incluso mientras recogía ociosamente su comida. Tenía hambre, su cuerpo se lo decía, pero no se atrevía a comer bien. Muy bien, bueno, tuviste tu sesión de modelaje hoy a las 3 p.m., pero llamaré a Azuli y le diré que la cancele. Tal vez podamos reprogramar para cuando te sientas mejor antes de ir a Beacon. Pirra tarareó distraídamente en señal de acuerdo, demasiado cansada para prestar atención incluso cuando su padre mencionó a Beacon. Y como hoy no tienes modelaje, podemos saltarte tu sesión de maquillaje esta mañana. Quizás deberíamos hacer algo en familia. Tal vez ver una película o tomar un brunch. Está ese buen café al que siempre hemos hablado de ir, el que está un poco apartado. No debería tener ninguna interrupción de tus fans o de la prensa, la estudió cuidadosamente, observando cualquier cambio en la emoción a medida que cada palabra salía de sus labios. Para su decepción, no había nada. La película suena bien. Murmuró, más que nada por obligación que por acuerdo, y solo comió un poco más rápido. Petus se dio la vuelta con una mueca, se puso de pie y se acercó a su esposa mientras ella se servía un plato, el suyo ya lo estaba esperando. «¿Ella no es mejor?», susurró Talia, lanzando a su marido una mirada preocupada. «Lo sé». Tenía la esperanza de que una buena noche de sueño, no durmió. Talia miró a su hija, y los ojos de Petus la siguieron. Ahora podía verlo, las bolsas que se habían formado debajo de sus ojos y la forma en que sus párpados caían con un peso invisible. Miró hacia otro lado con vergüenza de que su hija pareciera atormentada por algo que no podía detener. «Pasaremos el día juntos, tal vez eso ayude». Ella no parecía aliviada, y él no podía culparla. Sin embargo, no se le ocurría nada más que hacer. Bueno, eso era algo que tenía que hacer al menos. Se excusó y salió al pasillo, sacando su pergamino mientras se preparaba mentalmente para la tormenta que estaba a punto de llegar. Cada timbre sin respuesta era como un peso de hierro atado a su corazón, el temor aumentaba con cada momento que pasaba. Hasta que, finalmente, fue respondida. «Hola. ¿Qué pasa, Petus? Estoy muy ocupado». La mujer del otro lado parecía ser de mediana edad, aunque en realidad era mucho mayor que eso. Exmodelo, se había convertido en una de las muchas agentes que había tenido solo para ella en su día. Uno podría pensar que eso la haría más comprensiva con los problemas de la fama. Uno se equivocaría. «Hola Azuli, encantado de verte de nuevo. ¿Te ves feliz?» Sus ojos se entrecerraron en una mirada mortal. «Nunca parezco feliz». «¿Qué está pasando, Pete?» La sonrisa alegre que había estado tratando de forzar en su rostro comenzó a resquebrajarse, y sus ojos se movieron torpemente a su alrededor. «Pirra no se siente muy bien hoy, me temo que no podrá modelar hoy». Hubo un destello de preocupación en su rostro, y su tono cambió de acero helado al de una madre gentil en un instante. «¿Qué pasa? ¿Está enferma? Llamaré a unos amigos míos y en un instante invitaré a alguien a ver cómo está y. Ella no está enferma, solo, no puedo venir hoy». Hubo silencio al otro lado del pergamino, solo interrumpido por el sonido de algo que se rompió fuera de su vista. «¿Qué? ¿Te das cuenta de cuánto tiempo tardé en conseguir esta sesión de fotos? La próxima oportunidad disponible no es hasta después de que Pirra se haya ido a Beacon, y dudo mucho que Pumpkin Pete esté dispuesto a pagar para que todo mi equipo vaya hasta Vale para hacerlo de nuevo». Petus optó por ignorar el hecho de que el director probablemente no dejaría que Azul y su equipo entraran en los terrenos, y mucho menos interrumpiría los estudios de Pirra para una sesión de modelaje. «Sé lo que esto significa, y Pirra también. Pero ella no puede venir hoy».
Sus ojos suplicaban, mientras que los de ella miraban fijamente a su cráneo. Voy a venir. Oh no, eso no es necesario Azuli, no tienes que... Colgó antes de que él pudiera intentar detenerla, y el pasillo volvió a quedar en silencio. Oh, Dios mío, Pirra observó el horizonte de Mistral pasar zumbando por la ventanilla del coche. Se había sorprendido cuando su padre había vuelto a la cocina para apurarla a ella y a su madre para que se prepararan para salir. Hacía mucho tiempo que no salían juntos, al menos no por otra cosa que no fuera por negocios, y ella no recordaba que él estuviera tan apurado. Sin embargo, no la hizo ir mucho más rápido. Sus movimientos habían carecido de toda su gracia y velocidad típicas, en lugar de eso, había pasado el resto del desayuno y se había puesto la primera ropa que agarró perezosamente. Como era de esperar, sus padres estaban listos y esperándola cuando regresó a la cocina. Probablemente todavía olía porque aún no se había duchado, pero incluso si lo intentaba, Pirra no sería capaz de preocuparse por ello. Tal vez la gente lo perdone si todavía es lo suficientemente temprano, había pensado ociosamente. Si sus padres lo notaron, no lo comentaron, ya que en unos momentos se habían ido al garaje, al coche y se habían ido hacia las afueras de la ciudad. Al ser uno de los pocos bastiones estables de la humanidad en el mundo, Mistral realmente no tenía afueras per se, era más bien que los edificios eran tan grandes o tan densos. Sin embargo, a medida que pasaba el horizonte, la ciudad parecía tan lejana, que casi se convenció a sí misma de que en realidad estaban en algún tipo de campo. Ya los había oído imaginar en los libros. Historias salvajes de un mundo libre de los Grimm, y donde la humanidad podía vagar libre y cada día era como una aventura. Todo se sentía tan infantil ahora. Ahora que podía ver el horizonte desaparecer de otra manera, una forma llena de fuego y bajo los cielos de Nevermore. Su respiración se aceleró al verlo de nuevo. Escuché gritos de pánico y gritos de agonía. Sintió que su piel se eriza y hormiguea con un calor imaginario. Esos ojos que la miraban mientras moría. La alegría que tenían. El orgullo. La completa y absoluta falta de arrepentimiento. El plástico crujió cuando sus uñas se clavaron en la manija de la puerta del auto. Quería salir al aire fresco, donde no hacía tanto calor y el viento azotaba su cabello. Pero no podía, estaba atrapada. Atrapada como si estuviera en esa torre. Atrapada porque creía que tenía que estarlo. Creía que tenía que ser una heroína. Creía que tenía que salir a la calle con sus padres. Creía que podía hacerlo todo si lo intentaba. Creía que realmente era una heroína. Oh, Dios, hacía tanto calor. Pirra. En un instante estaba de regreso. Sus ojos se clavaron en los de su madre, muy abiertos por la sorpresa antes de que Pirra se distrajera con el viento que le caía en la cara. Poco a poco se dio cuenta de lo que había hecho y cerró la puerta del coche, cerrando el mundo exterior una vez más. Atrapándola de nuevo. No miró, sino que se perdió en la insípida del interior del coche, pero aún así se dio cuenta de que sus padres estaban intercambiando miradas, preguntándose en silencio qué acababa de hacer y qué debían hacer. El viento fresco volvió a golpearla cuando la ventana se deslizó hacia abajo lo suficiente. Al parecer, habían decidido ignorarlo por ahora. A ella le parecía bien. Estaba demasiado ocupada desapareciendo en el frío de la mañana como para preocuparse. El viaje en sí fue bastante tranquilo, debido al automóvil moderadamente caro que poseían sus padres. No era lujoso ni especialmente único, pero Pirra no era tan humilde como para restar importancia al hecho de que era mejor que la mayoría. Recordó cuando habían comprado el auto por primera vez hace varios años como parte de un acuerdo publicitario justo después de su primera victoria en un torneo. Conseguir patrocinadores y modelar productos después de alcanzar el tipo de fama que tenía en ese momento no era inusual, aunque el cheque de pago solía ser mucho menor. Sin embargo, gracias al talento que había demostrado, ya la llamaban la Invencible como uno de los primeros apodos, y las empresas se abalanzaron sobre ella para ser las primeras en subirla a bordo. Advanced Motors, una de las muchas empresas que era propiedad de Adlesian Technologies, había elevado el listón significativamente por encima de sus competidores al ofrecer un coche gratis, así como una suma de dinero nada despreciable. A cambio, había tenido que firmar un acuerdo de marketing exclusivo con ellos para cualquier patrocinio automotriz, así como filmar algunos comerciales para ellos, por supuesto. Al parecer, el coche de los campeones tuvo un buen impulso en las ventas a pesar de que su mascota era demasiado joven para conducir, por lo que se le ofrecieron nuevos y complicados contratos pocas semanas después de que los anuncios comenzaran a emitirse.
Era por eso que habían tenido que contratar a Azuli desde el principio. Mientras deslizaba perezosamente su mano por el interior de cuero en el que trató de pensar antes de esos días. Desde que se catapultó a la fama, la vida se había convertido en un borrón de firmas, sonrisas falsas y flashes de cámara que ni siquiera podía recordar cómo era el coche que habían tenido antes. Todo pareció desvanecerse. Las cosas estaban mucho mejor dentro de la cafetería. Era una cosa pequeña, que apenas podía considerarse algo más que una habitación con una máquina de café. Pero a ella no le importaba. No le importaba el hacinamiento en la mesa y las sillas, o la falta de otros clientes, o cómo la chica que los atendía era probablemente la hija del dueño y, sin duda, demasiado joven para trabajar detrás del mostrador. No, a ella no le importaba nada de eso. Lo único que le importaba era la suave brisa que le golpeaba la cara mientras el ventilador de techo giraba. Entonces, la frase colgaba incómodamente, su padre no estaba seguro de lo que realmente quería hablar, pero sentía que tenía que decir algo. Gruñó y jadeó por un momento, antes de que sus ojos le dijeran una súplica de ayuda a su esposa. Pirra, ¿quieres hablar de lo que pasó anoche? No lo hizo. O mejor dicho, no podía. Los recuerdos eran demasiado crudos, demasiado fáciles de recordar y muy difíciles de ignorar. Incluso la mera mención de ello ya estaba convirtiendo su estómago en un desastre retorcido. No podía lidiar con eso, no podía dejar que volviera a burbujear en la superficie. Era demasiado, y ella estaba tan cansada. Le costó más esfuerzo del que debería, pero Pirra movió suavemente la cabeza para decir que no. A sus padres no les gustó eso, pero afortunadamente no lo sabían o simplemente dudaban lo suficiente como para no decir nada más. En lugar de eso, miraron torpemente sus tazas de café, con solo una breve mirada preocupada hacia su vaso de agua helada. No lo estaba bebiendo, solo agarrándolo mientras sus manos se sentían maravillosamente congeladas. El frío helado se extendía por las yemas de sus dedos y subía hasta sus brazos, como uñas congeladas bajo su piel. Pirra, te convertirás en un muñeco de nieve tratando de pasar tanto frío. La terrible broma de su padre enmascaraba la forma en que sus manos rodeaban las suyas y trataba de apartarlas de su bebida. En respuesta, en lugar de eso, apretó más su agarre, entrelazando los dedos como un agarre mortal. Los separó con patética facilidad. Cuando él los tomó en los suyos, ella casi se agotó tratando de concentrarse en él. Sus ojos estaban llenos de lástima, y el miedo. Ella no sabía por qué, no se atrevía a comprenderlo, pero él estaba viendo algo que lo asustaba. Eso lo hizo sentir impotente. Pirra, apenas has dicho una palabra en todo el día, y anoche, su preocupación era casi aterradora de ver. El hombre al que tantas veces había considerado una roca, alguien que lo sabía todo y podía guiarla a través de cualquier cosa, la miraba con ojos perdidos y asustados. Cuando su pausa no se llenó, continuó. Cariño, anoche claramente tuviste un sueño muy malo. Lo que sea que haya pasado en él, sabes que no fue real, ¿verdad? Ahora estás a salvo, pero no podemos ayudarte a menos que nos digas qué te pasa. Esperó a que ella respondiera. Y esperó. Movió la boca en lo que fueron poco más que unos pocos intentos poco entusiastas de explicarse. Para explicar algo. Se detuvo, desvió la mirada y tragó saliva antes de hacer retroceder a su padre. Estoy bien. Incluso unas pocas palabras cortas parecieron arañarle la garganta, y la mentira trató de sacar a relucir las lágrimas y el dolor de nuevo a medida que los recuerdos se introducían a regañadientes en su mente. Sus ojos se dirigieron a su madre, que parecía tan poco convencida como su padre. Se obligó a sí misma a seguir adelante, como si pudiera ignorar sus preocupaciones por un rato más con más mentiras. Estoy un poco abrigado y enfermo. Yo estoy bien. También hizo algunos movimientos de cabeza por si acaso, forzando una de sus sonrisas que fingía para entrevistas o días de modelaje, pero incluso eso se sentía inusualmente débil y falso. Su padre se volvió hacia su esposa, una conversación silenciosa que solo podía entablar entre dos personas tan cercanas como eran. Por un momento, Pirra se sintió esperanzada de que pudieran dejarlo ir cuando él se volvió hacia ella. Eso fue, hasta que sus ojos se endurecieron y tomó una decisión. Pirra, deberías, hola. ¿Qué puedo conseguirte? Petus miró torpemente a la joven que parecía acabar de aparecer junto a su mesa, con su bloc de notas y su bolígrafo listos y el rostro adornado con lo que parecía ser una sonrisa genuina. Pirra notó que su padre vacilaba antes de que pareciera que iba a decir que estaban a punto de irse, y rápidamente lo interrumpió. Huevos, por favor.
En tostadas, su padre la miró a los ojos brevemente, antes de volver torpemente a su esposa en busca de ayuda. Lo mismo para nosotros, por favor. Talia pasó rápidamente por encima del único menú que había sobre la mesa y que ninguno de ellos había mirado todavía. Cuando la camarera se fue, Petrus miró a su esposa y pareció decidir que ella lideraría esta vez. Cariño, sé que no lo eres, está bien. Hizo una pausa bajo el peso de admitir que algo andaba mal con su hija, pero siguió adelante de todos modos. Has estado actuando muy extraño hoy, no puedes fingir que lo de anoche no sucedió. O que lo que sea que esté mal puede ser ignorado. Casi como por azares del destino, el mundo comenzó a desdibujarse. Era sutil, como si Pirra en algún momento hubiera dejado de prestar atención y sus ojos estuvieran desenfocados. Pero incluso cuando trató de obligarse a sí misma a prestar atención, y la habitación se calentó, la borrosidad persistió. Está bien, vamos, nena, te vamos a llevar al hospital. ¿Iba a un hospital? ¿Por qué? Ella estaba bien, todo estaba bien. Solo necesitaba su bebida helada. Entonces pudo refrescarse de nuevo. Volvió a juntar las manos alrededor de él, incluso cuando sus padres se levantaron de sus sillas y comenzaron a recoger sus cosas. Una vez más, las manos de su padre le arrancaron el preciado frío de las yemas de los dedos y la animaron suavemente a ponerse de pie. Antes de que se diera cuenta, estaba de pie y siendo persuadida hacia la puerta, el sonido de su madre pagando por su corta comida se escuchó detrás de ellos. Pero con cada paso sus pies se sentían más pesados. Sus pies dejaron de levantarse a medida que se movía, sino que se arrastraron por el suelo exhaustos. Su padre cambió su peso para ayudarla más, pasando de guiarla a cargarla a medida que se acercaban al auto. En sus brazos, ella se sentía segura. Al principio. Luego vino el calor corporal que emanaba de él y que parecía querer consumirla. Se alejó, pero su fuerza era limitada, desvaneciéndose rápidamente. La ansiedad se convirtió en pánico, y se encontró luchando débilmente contra él, su voz preocupada resonando a través de sus oídos y, sin embargo, tan apenas audible. Luchó cada vez más duro, pero su cuerpo se debilitó cada vez más. Poco a poco, la palabra se fue desvaneciendo, y desvaneciéndose. Hasta que desapareció.